Hoy tenemos un día sumamente especial en Argentina porque se conmemora la noche, la famosa denominada Noche de los Lápices, y acá tenemos a una persona que realmente sabe del tema. Ella es rectora del Colegio Secundario Presidente Arturo Frondizi, también directora de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y a su vez también una gran referente de los derechos humanos aquí en Paso de los Libres y en toda la provincia y el país. Así que estoy con Alejandra Mumbach. Alejandra, más que bienvenida al programa, gracias por acercarte a conversar de este tema tan importante en la actualidad. Bueno, un placer, Bruno, poder estar acá contigo. Como bien lo decías, el 16 de septiembre se conmemora el Día del Estudiante Secundario en referencia específica a este hecho que sucedió en 1976, cuando en el transcurso de alrededor de las 12:30 de la noche y las 5:30 de la mañana fueron secuestrados de sus hogares alumnos de las escuelas secundarias de La Plata principalmente, pero no solamente el de La Plata, también hubo alumnos de otros establecimientos, el de Bellas Artes, por ejemplo, secundario de Bellas Artes, y fueron secuestrados y desaparecidos. Forman parte de la larga lista de desaparecidos que tenemos en nuestro país y con muy buen criterio, creo yo, el Estado allá en 1998 decidió instaurar este día como un día de reflexión, de construcción de memoria dentro de los establecimientos y también trabajar con las juventudes, con los jóvenes que nacieron en democracia, para que también entiendan el porqué de estos derechos que tenemos en la actualidad, como por ejemplo algo tan común y sencillo que vemos todos los días o todos los meses, que la municipalidad, por ejemplo, coloca tal día, se entrega el boleto estudiantil y tenemos ese derecho ya garantizado en nuestra democracia, pero sin embargo eso llevó a una lucha de muchos estudiantes por mucho tiempo para lograr ese derecho. Ningún derecho vino desde la estratosfera de regalo, no nació de un huevo, sino de que siempre fueron luchas y fueron consignas que se fueron llevando a través del tiempo y que se fueron garantizando y que hoy los tenemos en esta vida democrática. Ese fue uno de los pedidos que tenían estos jóvenes. Tenían entre 16 y 18 años, algunos fueron secuestrados unos días antes. Con posterioridad al 16 de septiembre se siguieron los secuestros. La estadística de la CONADEP nos dice que alrededor de 230 jóvenes adolescentes fueron secuestrados y desaparecidos, muchos de ellos en el proceso de la dictadura militar en nuestro país, que tenía como finalidad amedrentar, quitar derechos, doblegar a la juventud. Nosotros en nuestra ciudad tenemos un joven que fue desaparecido también, que hasta el día de hoy lo seguimos buscando, Héctor Patacosta, que precisamente tenía una gran actividad estudiantil, era presidente de lo que nosotros conocíamos en ese momento como club colegial, que sería muy parecido a un centro de estudiantes de hoy en día. Bueno, y él al estar ahí en el club colegial, teniendo ideas, nosotros hemos hecho entrevistas a muchos alumnos que fueron compañeros de él en ese momento. Él había organizado un club de ajedrez, había organizado una biblioteca móvil para que los alumnos puedan ir a consultar sobre sus cuestiones áulicas. Había movilizado a los alumnos de la escuela normal, bueno, y eso le costó la vida a Héctor Patacosta. Hoy, como vos bien decías, recordamos a estos jóvenes que con posterioridad a todo este hecho se pudo hacer la película La Noche de los Lápices, que fue muy conocida, tiene amplia difusión en los medios nacionales y también internacionales, y uno de los que relata lo que sucedió con ellos es precisamente Pablo Díaz, que Pablo Díaz es uno de los pocos sobrevivientes de La Noche de los Lápices, y Pablo también tiene una cercanía con nuestra localidad de Paso de los Libres. Su papá es nacido en la localidad de La Cruz, él va a venir a Paso de los Libres y va a ser rector de la escuela normal, y luego, con los años, quiso seguir estudiando, el papá de Pablo, el rector de la escuela normal, y se trasladó a la localidad de La Plata, a la ciudad de La Plata, porque ahí estaba la Universidad en Historia. Él se va a recibir de historiador, va a tener una vida académica muy importante su papá, y cuando su hijo iba a la secundaria es que lo secuestran. En una entrevista que yo escuché que contaba Pablo, él dice que a lo mejor
él supone que a lo mejor a él no lo mataron porque su papá tenía un gran prestigio en la sociedad, bueno, y eso a lo mejor llevó a que salve su vida. Y hace muy poquito tiempo atrás también salió una noticia donde Pablo, ya siendo un hombre muy adulto, recién pudo terminar su escuela secundaria, porque el trauma fue tan grande que lo marcó de por vida y que frustró también hasta su continuidad en la escuela. Así que sí, es un día para pensar en la importancia de los centros de estudiantes, de la representación estudiantil, de los delegados de cursos para que puedan manifestar las problemáticas cotidianas que puedan surgir y también esa elección democrática que debemos tener dentro de los establecimientos escolares y que los estudiantes secundarios también ingresen en la práctica de elegir y ser elegidos y de conocer sus derechos en democracia, porque sabemos que votamos a partir de los 16 años. Así que también en ese ejercicio tenemos que ser muy insistentes los que estamos en el proceso de educación, como es tu caso, como es el mío, que estamos inmersos dentro de las gestiones educativas. Pero hoy es un día de mucha reflexión y de pensar en los derechos que debemos conservar, los que debemos también consolidar, porque una vez que uno gana un derecho no significa que quedan consolidados para siempre. Hay sociedades que han retrocedido en derechos y no podemos permitir que eso suceda en nuestra universidad, por ejemplo, con el intento de desfinanciarla totalmente. Las universidades públicas y la educación pública en la Argentina son una marca consolidada de nuestro país. Es la mejor posición que tenemos para poder ascender socialmente, así que también fuimos ejemplo en Latinoamérica. Digo fuimos porque no sé si hoy el día seguimos siendo, pero hemos sido ejemplo en Latinoamérica sobre la importancia de la educación pública y de la universidad. Ale, todo esto que estabas comentando, ¿no? Vos atravesaste también el proceso de la dictadura siendo niña. Vos me has comentado que recordás momentos de la dictadura y teniendo como ese paralelismo con la actualidad, hay derechos que por ahí no son consolidados, pero a veces caen en el olvido. Particularmente desde mi punto de vista, hoy yo me sentí un poco así como docente al ver que hay escuelas que sí recuerdan el Día del Derecho de Estudiantes de Secundaria, como hay escuelas que han dejado de recordar. Creo que también tiene que ver con las políticas que van sucediendo día a día y cómo te enfrentás vos a esta situación, siendo que viviste este proceso, viviste el proceso de adquisición de estos derechos tan importantes y hoy muchas veces los jóvenes no saben ni siquiera que tienen este derecho. Tenemos que pensar que estamos en un momento de una gran globalización del individualismo, de un capitalismo salvaje, donde interesan mucho más los números que las personas. Entonces, hay políticas, y ahí hablamos de políticas educativas, que lo que tratan es de consolidar estas cuestiones para que los jóvenes no aprendan a agruparse, a trabajar en grupo, en organizarse, en poder tener opinión, en saber opinar y no ser opinados. Claro. Por los grandes medios, las redes hoy en día juegan un factor también determinante en este sentido. Así que a mí me parece de que hay una tensión, una fuerte tensión que la estamos viviendo en la sociedad actualmente y yo no creo que los jóvenes no tengan interés por conocer el pasado, como muchas veces nos quieren hacer creer, porque cuando uno conversa con ellos, cuando uno los introduce, muchas veces están descubriendo cosas, ay, a mí nunca me contaron esto, nunca supe esto, no sabía que había sucedido de esta manera, y cuando uno los interioriza normalmente se interesan por estas cuestiones. Así que tengo 28 años de docente y soy una fiel creyente de que los jóvenes se consolidan en derechos y que ellos tienen la oportunidad de forjar, no el futuro, el presente. Yo creo que los jóvenes son el presente, sin duda. Y creo que también ahí entra nuestra responsabilidad de transmitir estas fechas tan importantes y por ahí dejar descansar un poco la planificación y, como decía hace un momento, ¿no?, para reflexionar, para mirar todo lo que se ha conseguido y mostrar a los adolescentes, a los estudiantes, la importancia que
tienen estas fechas para la construcción de nuestra democracia, porque vos mencionabas lo del boleto estudiantil gratuito, que acá mes a mes se entrega, y muchos de los estudiantes desaparecidos fueron arrestados porque estaban en la lucha de... Sí, el día anterior a su secuestro habían salido a la calle precisamente a manifestar que querían el boleto estudiantil gratuito, o hasta pedían que se les rebaje el precio, o sea, ni siquiera que sea gratuito. Sin embargo, ese va a ser, yo diría, a lo mejor el último incidente, porque eran jóvenes comprometidos con mantener sus derechos, con que la educación verdaderamente sea de cantidad y de calidad, que muchas veces vemos de que se trata de bajar el presupuesto, tanto en las universidades, vuelvo a insistir, porque ahora estamos con esa problemática a nivel nacional, donde tratamos de financiar todo. ¿Para qué? Para que tengamos profesores que no están preparados, para que el que encuentre otro trabajo mejor se vaya. Nosotros hemos tenido una fuga de cerebros en nuestro país muy importante. Hemos tenido científicos brillantes, tenemos premios Nobel que se han ido de nuestro país porque el Estado no les garantizó su continuidad dentro de un establecimiento donde puedan estudiar, trabajar y poder brindar o devolver o de cierta manera participar de todo su conocimiento a la comunidad educativa de nuestra propia nación. Pero bueno, son políticas de Estado. Sí. Son políticas de Estado, entonces tenemos que nosotros también ser partícipes, no solamente en el momento de ir a votar a quien votamos, sino cotidianamente ser responsables de lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana para garantizar estos derechos y para consolidarlos, y también para reclamar cuando vemos que nos están cumpliendo. El derecho al reclamo está garantizado en la Constitución argentina, que eso también es un derecho que hemos ganado y que nos ha costado muchas vidas, y muchos de los desaparecidos precisamente murieron por este motivo. Así que bueno, no podemos, en memoria de ellos y también en memoria nuestra y en las generaciones que vendrán, no podemos dejar de luchar para que estos derechos se sigan manteniendo. Sin dudas, Alejandra, es sumamente importante esta lucha, y como bien sabrás, acá en Paso de los Libres hace muy poquito se eligió candidato a intendente, a viceintendente, así que acá en el programa han pasado la mayoría de los políticos, y en el día a día particularmente hemos notado, y creo que todos estamos de acuerdo, que un gran sector de la juventud siente que no quiere involucrarse en política. Es como que están descreyendo en las luchas colectivas, en las luchas sociales. ¿Por qué crees que sucede esto? Yo creo que está mal utilizado el término política, porque cuando hablamos de política nos estamos quedando muy cortos, porque política es todo. Son políticas educativas, políticas de salud, políticas culturales, políticas sociales, políticas universitarias, políticas de Estado, o sea, todo es política. El ser humano es un ser político. Me da mucha gracia cuando dicen, no, yo soy apolítico, ¿no? No existe el apolítico, ¿sí? El ser apolítico es una política. Sí, ¿Sí? Entonces, yo creo que se trató de desvirtuar esto con mucha mala intención, ¿sí? No fue al azar de que la palabra política pasó a tener una connotación negativa o peyorativa, y cuando hablamos de eso seguramente se están refiriendo, creo yo, más a políticas partidarias, ¿sí? Que también el ejercicio, la única forma en nuestro país de poder llegar a ejercer un cargo público electo por el pueblo es a través de los partidos políticos que tienen plataforma, que están inscriptos, que tienen la cantidad de afiliados necesarios. O sea, hay toda una reglamentación que yo debo cumplir. Entonces, las políticas partidarias tampoco son mala palabra, porque si yo me abstengo de participar partidariamente, también me estoy absteniendo de un derecho que yo tengo como ciudadana, y de que de esa forma yo podré, si quiero, modificar alguna cuestión desde ese lugar. Así que me parece de que tenemos que resignificar la palabra política y entender de que política es todo. Si yo estoy acá hoy sentada es porque hubo una política de la producción de este programa de decidir qué poner o qué no poner, o qué recordar o qué no recordar. Esa es una política que tiene este programa. Todo es política. Sin duda nos vemos atravesados hasta lo que nos ponemos, lo que no nos ponemos, tiene que ver con eso. Volviendo un poquito al tema de los derechos del estudiante, yo particularmente he notado en mi corta trayectoria como docente que los centros de estudiantes en varias instituciones se han estado diluyendo, ya no tienen esa fuerza como se tenía antes, el ímpetu de, realmente estar al frente de una lucha colectiva por los derechos, por los acuerdos y desacuerdos. Vos, de tu mirada como rectora y como investigadora
educadora también que sos, ¿por qué crees que sucede esto? Yo creo que se desvirtúa un poco la función del centro de estudiantes. En muchas instituciones se formaban los centros de estudiantes, más organizados por los docentes que por los propios estudiantes, y a los estudiantes se los, vamos a poner comillas acá, se los usaba para acomodar las sillas, para organizar un bingo para juntar plata para la escuela, para que acomoden un acto. O sea, las funciones que se les daban eran prácticamente decorativas o una función de ayuda a la institución y no la función específica que verdaderamente tendría que ser un centro de estudiantes, donde tendría que haber un parlamento, donde puedan discutir las políticas que se llevan adelante, para que ellos también tengan voz dentro de los propios consejos directivos, por ejemplo, y eso mucho no sucede. Lo mismo con el representante estudiantil, lo mismo con el que representante es parte del centro. A lo mejor tendríamos que buscar otras formas, actualizar a lo que es este siglo, de cuál sería la mejor forma de que tengan representación los jóvenes dentro de las instituciones. Nos estamos planteando como educadores también cuál es la educación que tenemos que brindar en este siglo. O sea, hay un proceso de crisis, creo yo, bastante fuerte dentro de las... No somos los mismos después de la pandemia. Ya antes de la pandemia había fuertes interrogantes de cuál era la verdadera función y de qué forma íbamos a trabajar en educación. Estamos con pedagogos que están discutiendo también estas cuestiones, así que no escapa la juventud también de esta discusión, y creo que los centros de estudiantes, como nosotros lo conocimos a mediados del siglo XX, no vendrán más. Ahora van a ser seguramente otra forma de representación que seguramente los jóvenes la van a encontrar y van a saber interpelarlos. Sin dudas. ¿Vos creés que las escuelas tienen miedo de los centros de estudiantes? Yo creo que las escuelas, como las distintas instituciones, claro, no solamente la escuela, les agrada de que no exista nada que los mueva, claro, que los movilice o que los saque de su zona de confort. O que provocan algún tipo de ruido dentro de las instituciones. Y muchas veces los centros de estudiantes están precisamente para eso, ¿sí? Para cuestionar algunas cuestiones. Entonces, y yo como rectora debo decir, uno a veces está pasada de actividades y de cantidad de funciones que tiene que cumplir, que son mucho más de la que dice el estatuto que debe cumplir un rector, un profesor, un preceptor. Estoy hablando de todos los cargos, porque en las escuelas públicas de hoy en día lo único que recibimos son los sueldos, ni siquiera una tiza. Entonces es muy difícil, estamos en un momento muy difícil y de crisis que a lo mejor a veces también nos quita los espacios o los tiempos como para poder trabajar estas otras cuestiones que son sumamente importantes, pero que lamentablemente lo cotidiano, lo urgente, lo inmediato, lo imprescindible nos corre de ese lugar. Sin dudas. ¿Y cómo ves vos, con toda tu trayectoria, tu extensa trayectoria, el futuro de los jóvenes, de nuestros adolescentes? Yo creo de que los adolescentes van a encontrar la forma de sentirse representados y de poder consolidarse en esta democracia y de encontrar su espacio. Yo soy una fiel admiradora de la adolescencia, porque yo creo que me mantuve siempre, ahora con las tecnologías al día y demás, porque siempre tuve un adolescente al lado que puso ser mi maestro. Me estoy por jubilar y yo tengo mucho más años de estudiante que de docente, porque nunca dejamos de aprender, y con esa capacidad de aprender, de tener una mente completamente abierta a las nuevas generaciones. Yo tampoco soy de las que digo que las generaciones anteriores fueron mejores que las actuales, porque no es así. Todas las generaciones han tenido cosas buenas y malas, esta tiene también cosas maravillosas. Amo mucho a los adolescentes, así que tengo mucha fe en ellos. Bueno, es una mirada muy esperanzadora, sobre todo teniendo en cuenta este presente tan tormentoso que nos toca vivir a nosotros como educadores, y estar de lleno dentro del grupo de adolescentes, ¿no? Porque siento que nuestra profesión, nuestra tarea siempre está muy en la mira, está siendo muy criticada. ¿Vos opinás lo mismo? Estamos en la mira, pero yo
no podría ser docente si no tuviera este optimismo y no podría estar trabajando en derechos humanos si no creería en las personas. Yo creo en el ser humano, yo creo que el ser humano puede transformar y que la lucha colectiva más tarde que temprano llegará. Y también creo de que es la única forma de que podemos mirar un futuro, por más de que a lo mejor la tormenta ahora está muy, muy nublado y están cayendo piedras, bueno, el sol está ahí atrás. Así que siempre apunto a ese lugar, si no, no podría estar recorriendo las cárceles como recorro, no podría estar trabajando tan profundamente en derechos humanos, porque hoy estaría en un auspicio con profunda depresión. Tal cual, ¿Sí? tal cual, así porque que bueno, siempre alguna actividad tenés que estar haciendo. Siempre, así que yo creo, soy una convencida de que el ser humano puede transformar y hasta por más de que sean muy difíciles, que hay días que uno tiene muchas menos fuerzas que otro, que vamos a salir adelante y que la juventud, que nuestra generación, los viejos junto con los jóvenes, todos de la mano, vamos a poder transformar nuestra realidad. Ale, ¿qué representa en tu vida la lucha colectiva? Yo creo que es lo que me dio fuerza siempre. Siempre que salí a luchar, que salgo a luchar, que me levanto todos los días para decir, yo elegí ser rectora de una escuela secundaria. No fue el azar que me llevó. Yo tenía la posibilidad de quedarme en un nivel superior con todas mis horas, por los títulos que tengo, por la trayectoria que tengo, y cuando me vinieron a ofrecer ser rectora de un colegio secundario con gente maravillosa, donde muchos padres tienen escasos recursos económicos, siempre remarco que los escasos recursos son económicos porque tienen recursos humanos muy valiosos. Parece ser de que esta sociedad capitalista, cuando dice una persona de escasos recursos, está hablando solamente de la economía, y las personas no somos la economía, somos otra cosa, estamos llenas de valores y de otras cuestiones. Hay gente con mucho dinero que tiene escasos recursos. No, que tienen muy escasos recursos, diplomados, con grandes títulos, que tienen muy escasos recursos. Sí, bueno, entonces eso yo siempre trato de marcarlo. Así que sí, fue una elección, también fue una elección mía ser docente, y la militancia por derechos humanos creo que me encontró. Yo elegí ser docente y los derechos humanos me encontraron a mí en un momento muy especial de mi vida, y la abracé y creo que la voy a abrazar hasta el último día. ¿Crees entonces que la respuesta está en la lucha colectiva? Sin ninguna duda. Soy historiadora, he leído y sigo leyendo y sigo aprendiendo todos los días, y no hay ninguna sociedad en ningún momento histórico que no haya salido adelante si no fue por las luchas colectivas y los procesos colectivos. O sea, eso estoy convencida y nuestra historia lo demuestra. Los grandes estadistas del mundo, si quieren nombrar los grandes presidentes, aquellos que se han destacado, todos han sido grandes lectores de la historia o han sido historiadores. Porque conocer el pasado solamente nos enseña a construir el futuro. Así que... Y ahí creo que está en ese vaivén de conocer el pasado, que también nos permite a nosotros pensar qué queremos para el futuro, ¿no? ¿Cuál es la sociedad que vamos a construir? Particularmente, ¿no?, como docentes, como en una lucha colectiva o en algún otro rubro que nos movamos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Si vos conocés el pasado y sabés las luchas que existieron, los éxitos que se han tenido con tan poca cosa y con tanta desventaja, yo siempre digo, cuando me siento un poco deprimida, no tengo más que cerrar los ojos y acordarme como un grupo de mujeres amas de casa, solas, con un pañuelo en la cabeza, se enfrentaron a la caballería del general Videla, que desapareció 30.000 personas, y ellas lograron deponer al terrorismo de Estado en nuestro país. Si esas mujeres solas, sin un arma, con un pañuelo y la fuerza de la lucha de la búsqueda de sus hijos, han podido derrocar a un gobierno militar, ¿nosotros nos quejamos de lo que nos está pasando? No. Ale, sin dudas es importante, ¿no?, este recuerdo, y creo que en la actualidad pareciera que los mecanismos de memoria y olvido de la sociedad han estado diluyendo, porque hay mucha gente, parece que se olvidó de todos los derechos conquistados, se ha olvidado sobre todo con la política de estados que tenemos en la actualidad. ¿Por qué vos crees que sucedió esto?
Porque, vuelvo a decirte, no conocer el pasado, no conocer de historia nos lleva a que podemos creer en cualquier cuestión que nos vengan a relatar y que no tiene ningún fundamento y que no tiene ninguna certificación científica, porque para eso también están las ciencias, para eso estamos nosotros. Así que yo creo que desde ese lugar el desconocimiento ayuda mucho, la ignorancia ayuda mucho al opio de las masas. Así que eso creo que está también está comprobado, ¿no? En el transcurso histórico de lo que sucede. Pero cuando eso sucede, siempre hay algo que lleva a que el elefante dormido despierte. Sin duda. Y cuando el pueblo despierta, no hay nada que lo pueda detener. Y el lugar a lo mejor, y ahí hago una autocrítica desde los derechos humanos, no como docente, que el lugar a lo mejor que abandonamos los movimientos de derechos humanos fue la calle, porque llegó un momento en que consideramos que muchos de esos derechos se habían consolidado y en realidad hay que cuidarlos en forma permanente. ¿Sí? Es como la cortadora de césped, bueno, volvió a crecer el pastito, bueno, pasemos nuevamente. Bueno, creo que ahí hubo a lo mejor un error nuestro de pensar de que estaban consolidados y abandonamos la calle y a lo mejor abandonamos la forma de militancia que teníamos anteriormente, y esto nos llevó a que mucha gente ninguneara, desacreditara, deformara lo que nos sucedió a los argentinos. Y si hay algo que somos ejemplo a nivel mundial es de que en nuestro país somos el único país que ha logrado juzgar a sus genocidas en su propio país, ¿sí? Entonces eso también habla de que somos capaces de una profunda autocrítica, podemos reconocer nuestros errores y a partir de ahí construir la Argentina que queremos. Así que no me quedan dudas de que eso va a suceder. Y sin dudas también que somos en este periodo tormentoso, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Estamos en un periodo de mucha resistencia, pero de resistir nosotros, ¿no? A todo lo que está sucediendo, a todas estas políticas de desacreditación de la educación, de las universidades, de los doctores, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, yo también creo que nosotros tenemos que seguir levantando esa bandera de la igualdad y apuntando a las luchas colectivas. Para duda, nosotros, por ejemplo, también tuvimos en otros momentos históricos la lucha por la universidad pública, cuando fue la lucha del laico libre en el gobierno de Frondizi y demás. O sea, estamos en escenarios del siglo XXI, pero no son escenarios que nunca se nos han presentado en la historia. Se nos han presentado de distintas maneras, pero acá estamos. Yo supongo de que vamos a salir adelante, de que hay cuestiones que en la Argentina ya no se tendrían que discutir más. Tenemos países, del cual yo no tengo ninguna admiración, pero lo voy a poner de ejemplo, Estados Unidos, donde hay políticas que no importa si están gobernando los republicanos, ¿sí? O los demócratas, que son políticas de Estado que se mantienen, gobierne quien gobierne, porque son políticas de Estado que decidió la sociedad norteamericana que las va a mantener. Cuando gobiernan unos se profundizan más unas, cuando gobierna el otro se profundizan más otras, pero no se discuten esas políticas. Siempre están en vigencia. Siempre están en vigencia. Sin embargo, acá parece que se está queriendo discutir esas cuestiones. Por eso yo digo, ¿no? Los derechos humanos nos atraviesan a todos los partidos políticos, forma parte de la génesis de la Argentina, y gobierne el partido político que gane las elecciones y que tenga el mandato popular por un tiempo determinado para ejercerlo, no puede discutir ciertas bases que ya se han consolidado en nuestro país, como la educación pública, como la salud pública, como cuidar a nuestros jubilados, a la tercera edad, a las personas que han trabajado toda su vida en blanco o el negro, como lo quieren llamar, como que si el negro fuera una mala palabra, ¿no? Otra forma de poner aspectos negativos a una palabra. Sí, tal cual. Bueno, entonces hay ciertas cuestiones que yo creo de que la Argentina las tiene que consolidar, para que también desde afuera nos miren con mucho respeto, porque tenemos consolidadas nuestras políticas de Estado y después en cada gestión, porque son gestiones las que hace cada presidente, cada gobernador, cada intendente, cada concejal, cada diputado, cada senador, bueno, en lo que les toque, en el periodo que les toque, van a poder trabajar políticas que emanen de la propia población, de las demandas de la propia población, porque ellos son nuestros representantes, ¿sí? Nosotros elegimos a nuestros representantes. Entonces, cuando estos representantes también dejan de representarnos, ¿sí? Es cuando el pueblo toma la calle. Toma la calle.
¿Vos creés que con estas nuevas políticas partidarias está en peligro la democracia? No, yo no creo en eso, no, yo creo que la democracia en nuestro país está consolidada. Creo que a partir de la década del 90, todo lo que tenga que ver con la escuela castrense, con todo lo que tenga que ver con los militares, que fueron las herramientas que se utilizaron en ese momento, fueron el instrumento para provocar los golpes de Estado en nuestro país en el siglo XX, que hemos tenido 6 golpes de Estado. Bueno, yo creo que eso, a partir de la década del 90, se terminó de desarticular. Creo que entramos en un nuevo periodo y donde los golpes de Estado ya no van a venir más por ese lado, van a venir por otro lugar, van a surgir sobre otros sectores, y donde lo que se ha surgido a nivel mundial, no solamente en la Argentina, es una consolidación de las derechas. ¿Sí? De las derechas que tratan de sacar a los inmigrantes. Nosotros fuimos un país forjado con gran cantidad de inmigrantes, con muchos pueblos originarios, ya dueños de estos territorios, digo dueño pensándolo en nuestra cultura, porque ellos nunca se consideraron dueños, porque siempre vivieron en armonía con el mundo, pero nosotros tenemos grandes oleadas migratorias, y nosotros creo que la gran mayoría, o muchos de nosotros, tenemos descendientes. ¿Sí? Somos descendientes, tenemos un ancestral que ha venido de Italia, de España, de distintos lugares, por más de que tenemos mucha sangre originaria también. Bueno, esa fusión, esos somos los argentinos. Entonces ahora, cuando uno ve, por ejemplo, de que se trata de sacar a los inmigrantes o políticas completamente represivas, vuelvo a otro caso, yo que recorro las cárceles, la cantidad de inmigrantes que hay presos porque han cometido algún delito, pues yo le diría que es ínfima, mínima. Los delitos los cometemos los argentinos, ¿sí? No los extranjeros. Sí, bueno, así que si queremos ponerlo en ese contexto. Por eso a mí me parece de que ese tipo de políticas no pueden tener sedimentos en nuestro país. Políticas de expulsar a los inmigrantes, políticas de que la salud no sea pública. ¿Cómo no vamos a atenderlas? Los hospitales públicos de nuestro país siempre fueron ejemplo a nivel latinoamericano. Nuestras universidades. Nosotros tenemos excelentes universidades, medicina reconocida. Bueno, esas cosas yo creo que no podemos permitir que esta derecha, que ya te digo, creció en el mundo entero, también creció en nuestro país, porque los terminan perjudicando a ellos mismos. No sé si vieron que está ahora en cartelera La mujer de la fila, creo que se llama, que Natalia Oreiro la protagoniza, que es una historia real, una mujer de clase media que cuenta, que yo la conozco, Andrea Casamento es la que ella va a representar. Andrea Casamento es una mujer de clase media a media alta que fue a la marcha de Bloomberg. Cuando Bloomberg pedía bajar la imputabilidad de los jóvenes, todos cárcel, garrote, muerte, bueno, esas marchas que se hicieron, ella me dice, yo me fui un día a la marcha de Bloomberg, firmé el petitorio y al otro día a mi hijo lo ponen con 18 años preso porque lo acusan de haber robado una empanada en un restaurante. Estuvo 6 meses preso. Y ella me dice, ahí me transformé en la mujer de la fila. Y ahí comprendí lo que era en nuestro país la discriminación, lo que era la justicia, lo que era, no sé, el contexto de encierro, ese mundo que yo pensé que jamás iba a entrar. Un día entré y la burocracia y todo el proceso que tuvo que pasar mi hijo y que tuve que pasar yo, dice Andrea Casamento, me llevó a mí a reconocer de que había otro mundo que yo no conocía y que los derechos que yo pensaba que me merecía, en realidad lo que estaba fomentando era la tortura menores de edad, porque por estar el caso Bloomberg tan en boga en ese momento, la llevó a que lo aprecien a su hijo, el hijo a los 6 meses sale inocente, pero lo que ha pasado, los vejámenes, las torturas, le cambió la vida para siempre a su hijo y a ella y a toda la familia, y hoy es una gran luchadora de los derechos humanos, y de eso se trata la película de Natalia Oreiro, que las recomiendo que vayan a verla, porque nos demuestra de que lo que pensamos que a nosotros no nos va a pasar,
sí, a nosotros también nos puede pasar, por más que sabemos que las cárceles es un depósito de pobres. Además, también tener en cuenta que cuando nosotros estamos dentro de un grupo, de una lucha colectiva, por ahí esa individualidad tiene que correrse un poco y pensar siempre en el bien común. Bueno, nosotros como educadores sabemos que tenemos alumnos de diferentes realidades y no podemos no empatizar, no ponernos en el lugar con ellos. Así que, Ale, la verdad que ha sido un placer conversar con vos. Ya sabes que nos pasaríamos horas conversando, así que me gustaría que, en base a la efeméride tan importante de hoy, puedas dejarle a la audiencia un mensaje, algo cortito, algo que quieras expresar.